Hoy quiero comenzar con la pregunta más importante de todas. La pregunta en relación con el cielo es esta. ¿Cómo puedo estar seguro de ir al cielo? ¿Cómo puedo estar seguro de que estaré ahí? Vamos a desarrollar las bendiciones del cielo en esta serie, pero la pregunta número 1 es claramente, ¿cómo puedo estar seguro de que yo estaré en el cielo? Y Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claridad cristalina y certidumbre para el ladrón en eso. No podría ser más claro. Estarás conmigo. Él no le dice al ladrón, bueno, ahora solo tienes que esperar y ver. Jesús no dice, bueno, voy a poner tu nombre en la lista, vamos a ver si se abre un lugar para ti. Él no dice, bueno, ya has comenzado a creer, pero vamos a ver cómo creces en tu fe. Nada de eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo. Ahora, la pregunta obvia entonces es ¿a quién Cristo Jesús le da esta promesa? Y hoy nuestro título es Confianza. ¿Cómo puedo estar seguro de ir al cielo? Ahora, de nuevo, es difícil imaginar una pregunta más importante para cualquier persona que esta. Tarde o temprano llegará el último día de tu vida en la tierra. Y puede que no sepas cuándo será ese día. El ladrón en la cruz, por supuesto, sí lo sabía. Se despertó en su celda esa mañana y sabía que sería su último día en este mundo y que sería un día terrible también. Podría decir, esto es todo. Este será el día en que muera. Para alguien en la congregación, ese día puede ser esta semana. Puede ser este mes, tal vez este año. Alguien pasa a la presencia del Señor cada semana. Para otros puede que falte todavía mucho tiempo, pero para cada uno de nosotros ese día llegará. No hay nada más seguro que esto. Un día te despertarás y si te das cuenta o no, será tu último día en la tierra. ¿Qué va a pasar contigo en ese momento? Esa es la gran pregunta que tenemos ante nosotros. ¿Qué te pasará después de ese día? Ahora, Jesús nos habla del cielo. Él vino al mundo para que la gente fuera allí. ¿No es maravilloso recordar esto? Por favor, recuerda esto. Jesucristo no vino al mundo para mantener a la gente fuera del cielo. Él vino al mundo para abrir el cielo para que la gente pudiera entrar. Nada en tu vida importa más en este mundo que puedas entrar en el cielo. Esto importa más que todo tu trabajo y toda tu carrera y todos tus negocios. Y en una ocasión Jesús dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y luego Jesús continuó contando una historia sobre un hombre que estaba todo envuelto en su trabajo. Y ¿sabes lo fácil que es? Lo agotador que puede llegar a ser. Y fue particularmente agotador para este hombre porque su negocio estaba en auge, se estaba expandiendo y tenía un plan de expansión. Y su plan de expansión era así. Él dice, bueno, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. No hay nada malo en eso, no hay nada malo en expandir el negocio como Dios lo bendiga, pero aquí está este hombre y dice algo muy, muy interesante. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Almacenaré todo mi grano y mis bienes. Así que aquí está este hombre planeador. Y él está planeando para el futuro. Dios dijo acerca de este planificador que era un necio. Porque de hecho, en todos sus planes y preparación, le faltó la parte más importante. Cada vez que miras tu fondo para el retiro o tu cuenta de ahorros o lo que sea, cada que veas los preparativos que tienes para los años futuros, hazte esta pregunta. ¿Qué tan bien estoy preparado para el futuro que se encuentra más allá de eso? Eso es lo que realmente importa.
Te esfuerzas tanto preparando tu posición para una vida que puede durar 10, 20, 30 o tal vez incluso un poco más que eso después de jubilarte. Se planea, se prepara para estos pocos años y es bueno y es sabio, pero descuidar la eternidad que está más allá de eso, bueno, eso sería la mayor locura. Así que todo para lo que estás trabajando es muy importante, pero no es tan importante como esto. Un día dejarás este mundo y todo lo que tienes será dejado atrás, no has traído nada y no sacarás nada. Así que aquí estamos llegando a las más importantes preguntas de la vida, amigos, que son acerca de ti y son acerca de Dios y son acerca de tu futuro eterno. Así que no podría haber una pregunta más importante que la que tenemos ante nosotros hoy. ¿Cómo puedo estar seguro de ir al cielo? Ahora, la historia del ladrón en la cruz es, en mi mente, la respuesta más clara y simple que se da en toda la Escritura a esta pregunta. Y por eso quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 23, donde encontramos esta historia. Y leemos antes en el versículo 32, se nos dice que otros dos que eran criminales fueron llevados para ser muertos con Jesús. En el versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y luego en el versículo 42, donde llegamos al corazón de esta maravillosa historia, se nos dice que uno de estos dos ladrones dijo: Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, versículo 43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, quiero centrarme hoy, tan simple y tan claramente como pueda, en lo que una persona tiene que hacer para entrar en el cielo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hizo el ladrón? Aquí está muy claro. Pero justo antes de llegar a eso, quiero que notes esto, que la historia del ladrón en la cruz destruye el mito de que la gente entra en el cielo viviendo una vida buena. Claramente, el ladrón no había hecho esto, no había sido una buena persona, era un criminal, es descrito en el Evangelio de Marcos como un ladrón. Y el tamaño de sus crímenes era de tal magnitud que fue llevado a la pena capital a través de esta crucifixión. Pudo haber sido que su robo fue agravado por la violencia y tal vez hasta el asesinato. Pero sean cuales sean las circunstancias particulares, está claro que este hombre no había vivido una buena vida y él lo sabe, ni siquiera cuestiona la justicia de la sentencia que se le ha dictado. Él le dice a su colega: recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Así que aquí está un hombre que no ha vivido una vida buena y, más que eso, ya no tiene tiempo para vivir una buena vida. No puede empezar un nuevo capítulo. No puede empezar a hacer buenas obras. No puede hacer obras de misericordia. Sus manos y sus pies están fijados en esta cruz. Se le ha acabado el tiempo. No ha vivido una buena vida. Él no ha guardado la ley de Dios. Pero Jesús le dice a este hombre: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero decir, esto es sorprendente. Simplemente cambia el tipo de mentalidad por defecto que existe para muchos de nosotros que tenemos la idea de que, ya sabes, tienes que vivir una buena vida. Este tipo no lo hizo, así que ¿cómo entró? Esa es la pregunta. Y por supuesto, hay una maravillosa esperanza en esto, porque si fue posible para este hombre entrar en el cielo, entonces seguramente el cielo está abierto para cualquier persona. Y la gran pregunta es, ¿qué hizo él? ¿Qué puedo hacer en relación con Jesucristo para que me diga estas maravillosas palabras? A mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, poniendo esto en el lenguaje más sencillo que me sea posible hoy, hay una sola respuesta y se las daré en 3 palabras. Las 3 palabras son estas: volverse, pedir y confiar. Una respuesta en 3 palabras: volverse,
pedir y confiar. Eso es lo que hizo el ladrón. Quiero mostrarles eso de la Biblia y recomendarles que cada uno de nosotros debe hacer lo mismo en relación con Jesucristo, volverse, pedir y confiar. En primer lugar, volverse. Sabemos que el ladrón en la cruz estaba siendo crucificado, pasando por ese proceso agonizante durante al menos 6 horas. Jesús estuvo 6 horas en la cruz, fue crucificado a las 9 de la mañana, murió a las 3 de la tarde, la primera parte en la luz, las segundas 3 horas en la oscuridad. Y sabemos que el ladrón vivió más que Jesús, porque cuando los soldados vinieron a romper las piernas de los criminales, Jesús ya había muerto. Por eso sabemos que el ladrón en la cruz oyó todas las palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Así que estuvo allí más de 6 horas. Y durante ese tiempo se produjo un cambio notable en su actitud hacia Jesús. Mateo y Marcos nos dicen que al principio ambos criminales, el de la derecha y el de la izquierda, insultaron a Jesús. Mateo 27, en el versículo 44, dice: en la misma forma lo injuriaban también los ladrones, plural, que habían sido crucificados con él. Del mismo modo, Marcos 15:32, y los que estaban, plural, crucificados con él, también lo insultaban. Así que muy claramente en los evangelios, aquí están estos dos criminales, están a cada lado de Jesús y ambos están lanzando insultos contra Jesucristo. Pero mientras uno continuaba, un cambio vino sobre el otro. Y este cambio, la Biblia lo describe. Esta es la palabra que usa la Biblia. Yo uso volverse. La palabra de la Biblia es arrepentimiento. Un escritor dice que arrepentimiento es volverse con todo lo que sabes de ti mismo, de todo lo que sabes de tu pecado, a todo lo que sabes de Dios. Es una definición muy útil porque nos recuerda que el arrepentimiento para un cristiano creyente se profundiza con el tiempo. Cuanto más aprendes de quién es Dios, más aprendes de quién eres. Descubres más de ti mismo que no sabías antes. Cuanto más descubres lo que es realmente el pecado, más empiezas a verlo en ti mismo. Y así el arrepentimiento se profundiza con el tiempo en la vida de un creyente cristiano. Pero todo proceso tiene un comienzo. Y la historia del ladrón en la cruz nos muestra dónde comienza este cambio. Y hay dos cosas específicas que quiero que noten aquí. La conversión comienza, primero, cuando realmente empiezas a temer a Dios. Observen cómo lo dice en el versículo 40. Uno de los malhechores que estaba colgando todavía seguía injuriándole, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? ¿Ves lo que está diciendo? Él ha estado gritando insultos de odio hacia Jesucristo, tal vez por algún tiempo. Pero en algún momento hay un cambio y él piensa: ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde creo que puedo llegar con esta lucha contra Dios y sus demandas sobre mi vida? ¿Por qué estoy haciendo esto cuando sé que muy pronto voy a salir a la eternidad? ¿De qué se trata todo? ¿Qué sentido tiene? Hay un Dios en el cielo y Él ve y sabe todas las cosas. Ante este Dios, todo corazón está abierto y de este Dios no hay un solo secreto en la congregación de hoy que está oculto. Ningún secreto escondido. Y un día cada uno de nosotros rendirá cuentas a Él. Ahora, el ladrón en la cruz, que podemos suponer razonablemente que era judío y habría crecido con algo de este conocimiento, sabía esto, pero no le había dado importancia en su vida. Si les hubiera dado importancia, no se hubiera convertido en ladrón. Él ha alejado el conocimiento de Dios y las demandas de Dios en su vida y la ley de Dios. No ha prestado atención a estas cosas. Dijo que seguiría su propio camino, como es tan fácil para nosotros hacer. Y por supuesto, cuanto más se alejaba de Dios,
menos le remordía la conciencia. Pero ahora aquí está, y está al borde de la eternidad. Y este temor de Dios, que es el sentido de la grandeza de Dios, el asombro de Dios, y lo que significaría estar ante Dios, y que Dios sabe todo sobre él. Él ha estado alejando esto por años, pero ahora regresa a él y está justo ahí frente a él y le dice a ese otro tipo que oye a lo lejos, que sigue insultando a Jesús: ¿ni siquiera temes tú a Dios? El giro comienza cuando empiezas a dar importancia a Dios en tu vida. Temes a Dios, y aquí está la segunda cosa: reconoces a Jesús como el Rey. Me pregunto si notaste en la historia que el tema de que Jesús es el Rey sigue apareciendo. Verso 37, los soldados también se burlaban de Jesús, diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38, había también una inscripción sobre él que decía: este es el Rey de los judíos. Luego en el versículo 42, cuando el ladrón habla a Jesús, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es a esta persona que reconoce que Jesús es Rey, a la cual él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nos hacemos la pregunta: ahora, ¿cómo puedes estar seguro? La pregunta más importante que puedes hacer: ¿cómo puedes estar seguro de ir al cielo? Una respuesta: 3 palabras. Primera palabra: vuélvete. Vuélvete. Teme a Dios. Sométete a Cristo, el Rey. Deja que su camino sea tu camino. Deja que su verdad sea verdad para ti. Deja que su vida sea vida para ti. Vuélvete. Segunda palabra: pide. Pide. Jesús, acuérdate de mí, dice, cuando vengas en tu reino. Comienza a temer a Dios. Tiene un sentido del peso de Dios y de la realeza de Jesús y del poder del Señor Jesús. Él es capaz de hacer algo por mí, así que voy a pedírselo. ¿Ves? Vuélvete. Pídele. Jesús es un rey, pero va hacia la muerte. Claramente su reino no va a estar en este mundo, pero más allá de la muerte, el ladrón cree que Jesús está entrando en un reino. Y él dijo: ahora, cuando vengas en este reino, que va a estar del otro lado, lo entiendo, te acordarás, por favor, de mí. El ladrón le preguntó a Jesús: vuélvete. Luego pide. Ahora, 2 cosas que observar acerca de pedir. Aquí está la primera. Pedir significa que no pretendes ser justo. El ladrón fue muy claro al respecto. Dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Así que él no está tratando de decirle a Jesús: sabes, me doy cuenta que esto puede parecer extraño ya que estoy en una cruz, pero sabes, realmente soy una buena persona. Él no intentó nada de eso. Él no tiene nada de esto. Tú sabes, yo sé que he hecho algunas cosas malas en mi vida y nadie es perfecto, pero ya sabes, tengo algunas cosas para elogiarme también. Él no dice: hey Jesús, espero que recuerdes lo bueno que he hecho cuando llegues en tu reino. Nada de eso. No, él viene a Jesús con absoluta honestidad, reconociendo su propia condición. Y con absoluta humildad, enfrenta el hecho de que es un pecador. Pecó contra Dios, pecó contra su prójimo. Y nosotros somos como Él. No hemos hecho lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Hemos hecho lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Y la Biblia deja muy claro que no hay una sola persona sobre la faz del planeta que no se encuentre en la misma situación. Somos pecadores ante un Dios todopoderoso. Y claro, precisamente es por eso que Jesús estaba en la cruz. Es decir, el ladrón no podía bajarse, pero Jesucristo podría haber llamado a cualquier número de ángeles en cualquier momento. ¿Por qué se quedó allí? Se quedó allí porque se estaba convirtiendo en el sacrificio y el sustituto de los pecadores. El Señor, como vimos hace un par de semanas, cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cargó con los pecados de su propio pueblo en su muerte
para que los pecados de los que se convirtieron en su pueblo no fueran cargados en su muerte. Pide. Pedir significa que no pretendes ser justo. No tratas de convencer a Dios de que tienes derecho a entrar al cielo. No tratas de hacer eso. No sirve de nada. Y pedir significa que no tratas de hacer un trato. Ahora, aquí hay algo que es realmente importante, porque enfrentémoslo. No nos gusta pedir. Si puedo evitar pedir, ya sabes, sentirme como un mendigo, entonces evitaré hacer eso cuando pueda. Preferimos, por naturaleza, hacer tratos. Así es como funciona el mundo. Es mucho más cómodo si nos basamos en, ya sabes, aquí hay algo que puedo hacer por ti. Ahora, también hay algo que me gustaría que hicieras por mí. Y ya sabes, cualquiera que esté en ventas o si eres un negociador, si estás en el negocio de hacer tratos, cualquiera que sea la esfera, sabes que así es como funciona. Diriges con lo que eres capaz de hacer por la otra persona. Una vez que has investigado qué es lo que están buscando y luego ofreces algo que se ajuste a lo que están buscando, esto es lo que podemos hacer por ti. Entonces vas a hacer tu petición en términos de algo que estás buscando de vuelta. Entonces la única cosa que no debes de hacer, si eres negociador, nunca debes negociar con las manos vacías. Siempre quieres tener algo en el bolsillo. Tengo esto para ofrecer. Aquí hay algo que creo que puedo dar y que sería realmente valioso para ti. Nunca quieres entrar en una negociación o hacer un trato con las manos vacías, pero esa es exactamente la posición del ladrón. Tiene las manos vacías. ¿Qué puede ofrecer? Absolutamente nada. Todo lo que puede hacer es dirigirse a Jesús como un mendigo y pedir. Y eso es lo que hace. Ahora, amigos, eso es tan importante porque nuestro primer instinto cuando se trata de Dios es pensar en términos de un trato. Si te doy mi vida, si oro, si voy a la iglesia, si soy generoso, si vivo mi vida de buena manera, si pago un precio en este mundo por hacer lo que es correcto, tú me salvarás, ¿verdad? Me llevarás al cielo, ¿verdad? Esto es lo que sucede si te acercas a Dios de esa manera. Lo primero es que vas por la vida sintiendo que Dios te debe. Y siempre lucharás y siempre estarás decepcionado. Eso es lo primero. Y lo segundo es mucho peor. Cuelgas tu futuro en un trato que no existe, porque Dios no firma ningún trato excepto el suyo. Él no firmó tu trato. Muy a menudo he escuchado, y usualmente es una persona un poco engreída, la que dice, he hecho un trato con Dios, pastor. Siempre me estremezco cuando alguien dice eso. No solo porque suena tan arrogante. ¿Quién te crees que eres? ¿Has hecho un trato con Dios? Pero una persona que se imagina que ha hecho un trato con Dios tiene un trato en su mente y en su corazón que nunca se ha firmado y que nunca se firmará. Así que pedir, voltearse, pedir. Pedir significa que vienes a Jesús con las manos vacías, sabiendo que no hay nada que puedes ofrecerle como aliciente o como reclamo. Todo lo que puedes hacer es pedir. Porque vienes reconociendo tu condición pecaminosa. Y le estás pidiendo hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Recurres a su misericordia y buscas su gracia. Vienes a Él con las manos vacías. Jesús, te acordarás de mí cuando vengas en tu reino. Y a la persona que viene de esa manera, Jesús le dice, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la persona a quien se lo dice. La persona que se vuelve y la persona que pide. Y hay una palabra más. Y es esta. Vuélvete, pide y confía. Lo que ocurre aquí es que al pedir, el ladrón se pone a sí mismo
y todo su futuro, por así decirlo, en manos de Jesús. Todo va a depender de ti y confío en ti para esto. Y yo estaba tratando de pensar, ¿a qué se parece esto? Pero supongamos que tienes una enfermedad cardíaca grave. Habrá alguien, sin duda, para quien esto sea cierto. Pero vamos todos a tratar de imaginar esta posición. Y usted necesita tener una cirugía a corazón abierto, algo realmente grande. Y vas al cardiólogo y le preguntas qué va a hacer y te dice, bueno, lo primero que voy a hacer es dormirte, voy a hacer que estés inconsciente. Luego voy a tomar un bisturí y te voy a abrir y luego describe con horripilante detalle lo que va a hacer. Y luego te da unos papeles y te dice, toma, firma esto y dame tu autorización para que pueda hacer esto. Y piensas, la gente realmente firma estos papeles. ¿Por qué? Porque el cardiólogo va a hacer algo por esta persona que ella no puede hacer por sí misma y si no se hace, no tienen otra esperanza. Así que se ponen totalmente en sus manos. Simplemente dicen, hazlo. Confío en ti para esto. Así que el ladrón se confía en las manos de Jesús. Y a esta persona que se confía en las manos de Jesús, se vuelve, pide y confía, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la promesa del Salvador a la persona que confía en Él. Así que piensa en esto, porque el ladrón estaba en realidad exactamente en la misma situación en la que estamos nosotros hoy. Si acudimos a Jesús y le pedimos que nos salve, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tienes es su palabra. Tienes su promesa. La promesa de aquel en quien has puesto tu confianza. Jesús dice, a quien quiera que venga a mí, nunca le daré la espalda. Así que vienes a Él, confías en Él. Eso significa que estás confiando en que Él no te rechazará, que te recibirá. Pide y recibirás. Él dice, todo el que pide, recibe. Así que estás confiando en su promesa de que si pides, recibirás. Él dice que todo el que pide, recibe. Así que estás confiando en su promesa, le tomas la palabra y a todo aquel que se vuelve y pide y confía, Jesús le dice, estarás conmigo hoy en el paraíso. Ahora, note un par de cosas que sucedieron después de esto. Versículo 44. Lucas relata que inmediatamente después de que el ladrón confiara en Jesús, lo siguiente que sucedió, según el versículo 44, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es mediodía. Así que esta es la oscuridad total que viene sobre el Calvario y toda la tierra, dice, y dura 3 horas. Piensen en lo que eso significaba desde el punto de vista del ladrón. Acabas de confiar en Jesús. He confiado mi vida a Jesús. He confiado mi esperanza del cielo a Jesús. He confiado todo a Jesús. Le he pedido, me he vuelto hacia Él. Y lo siguiente que sucede es que toda la luz se apaga. Y entonces escuchas al Jesús en el que acabas de confiar gritando en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está pasando aquí? Esto es lo que tenemos que aprender de eso. Pones tu confianza en Jesucristo, te vuelves a Él, le pides que te salve. Entiende esto. Habrá momentos en tu vida cuando experimentes una gran oscuridad y te enfrentes a un por qué sin respuesta. Verás, algunas personas ponen su confianza en Jesús y se sorprenden completamente cuando se encuentran en una situación oscura y tienen una pregunta a la cual no se les da una respuesta. Yo te estoy diciendo que te vuelves a Jesús, tú le pides, tú confías en Él y esperas que habrá algunos tiempos de oscuridad en tu vida como creyente cuando te enfrentes a preguntas sin respuestas del por qué. Y más allá
de eso, el ladrón no solo tiene que confiar en la oscuridad, tiene que confiar en medio de enorme dolor. Ahora, piensa en la agonía como la experimentó el ladrón después de confiar en Jesús. El dolor de la crucifixión empeoró a medida que pasaba el tiempo. Por supuesto, a medida que las heridas en las manos y los pies se ensanchaban, a medida que la fiebre empezaba a hacer estragos en todo el cuerpo, y así el ladrón experimentó más dolor físico después de confiar en Jesús, incluso que antes. Así que cualquiera que sugiera que si de alguna manera confías en Jesús, te vuelves, pides y confías, eso significa que vas a ser salvo y tener una vida sin dolor. Esa persona no ha llegado a un entendimiento serio con lo que estamos aprendiendo aquí en la Biblia. Tendrás que confiar en la oscuridad. Habrá momentos en que tendrás que confiar en el dolor y también llegará el momento en que tendrás que confiar en la promesa de Jesucristo en la muerte misma. No se nos cuentan los detalles de ese momento en el que el ladrón murió, porque por supuesto, en la Biblia toda la atención se centra en la muerte de Jesús. Pero tuvo que confiar en Jesús, como todos nosotros tendremos que hacerlo cuando llegue realmente el momento de la muerte. Hace algunos años, Karn y yo tuvimos el gran privilegio de recibir a Joseph Ton en nuestra casa en Londres. Joseph era un distinguido pastor y líder de la iglesia rumana. Estuvo con nosotros alrededor de una semana. Fue un gran privilegio y aprendí muchísimo de este líder piadoso. Y una de las muchas historias que me contó, no recuerdo realmente cómo llegamos a esto, pero me estaba contando esta historia de cuando había visitado a un pastor colega en Rumania. Y este pastor estaba gravemente enfermo y estaba a punto de morir, estaba en otra ciudad y Joe había viajado algunos kilómetros para ir a estar con su hermano y atenderlo. Y Joseph era el tipo de hombre al que le gustaba ir al grano. Y contándome esta historia, él dijo, ¿sabes? Fui y me senté con este hermano al lado de su cama y le dije, hermano, he venido a decirte cómo morir. Olvida, él dijo, toda tu vida cristiana. Olvida toda tu vida cristiana. Si te acuestas ahí en tu lecho de muerte pensando en tu vida cristiana y en lo que has hecho por Jesús, no pasará mucho tiempo antes de que tu mente comience a pensar en lo que no has hecho por Jesús y en lo que podrías haber hecho por Jesús y en lo que deberías haber hecho mejor por Jesús. Y si sigues por ese camino, pronto te encontrarás rodeado de temor y rodeado de dudas. Dice Joseph Ton, hermano, he venido a decirte cómo morir. Olvídate de tu vida cristiana. Olvídate de lo que has hecho por Jesús. Y fija tus ojos enteramente solo en lo que Jesús ha hecho por ti. Y luego me dijo, y esto fue lo mejor, me dijo, Colin, la manera de morir es la manera de vivir. La forma de morir es la forma de vivir. No es estar atado con ¿qué estoy haciendo por Jesús? ¿Estoy haciendo lo suficiente por Jesús? Sino fijando ambos ojos en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Él es quien pudo decir, consumado es. Yo nunca podré pararme delante de Él y decir de mi trabajo, oh, está terminado. Mi trabajo nunca se acaba. Nunca estará completo. Nunca he vivido un día como realmente quiero vivir para Jesús. Mucho menos una semana, mes o año. Pero Él es el único capaz de decirme, consumado es, y se lo dice a todo su pueblo. Vuélvete, pide y confía. Muy sencillo. Eso es lo que hizo el ladrón. Y a la persona que se vuelve y pide y confía, Jesús le dice, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Ahora, amigos, ¿han hecho eso? Vuélvanse, pidan y confíen. ¿Te describe eso a ti?
Recuerden siempre que había dos ladrones y uno se había salvado y el otro se había perdido. Ambos tenían la misma necesidad, ambos tenían exactamente la misma oportunidad, ambos estaban equidistantes de Jesús. Ambos lo escucharon orar, pero había una diferencia. Uno se volvió, pidió y confió, y el otro no. Y eso lo vemos a nuestro alrededor. Dos hermanos crecen en el mismo hogar, se sientan uno al lado del otro, en la misma iglesia. Escuchan la misma verdad, uno se vuelve a Cristo, el otro no tiene interés. Dos mujeres se conocen en la universidad y se hacen amigas para toda la vida. Una escucha el evangelio y le pide a Cristo que la salve. La otra no siente ninguna necesidad. Un esposo y su esposa caminan juntos por la vida. Uno confía en Jesús y sigue adelante para servir, y el otro se retiene y sigue siendo el mismo, y nada cambia. El mejor momento para confiar y pedir es ahora. Es mejor temprano que tarde, pero mejor tarde que nunca. Nunca hay mejor momento para confiar en Jesús, para pedirle a Jesús, para volverse a Jesús, que hoy. Oremos juntos. Y aprovechemos este momento para sellar estas cosas para nosotros. Aquí está el pacto que Dios ha firmado, ya tiene su firma, y ojalá tú pusieras tu nombre y tu vida en él hoy. Vuélvete a Jesús. Pídele a Jesús. Confía en Jesús. Señor Jesucristo, veo la desesperanza de mi propia posición ante ti y también aparte de ti. Te reconozco como el Rey y como el Señor que legítimamente reclama esta vida. Vengo como pecador y te pido que me salves. Sin intentar hacer reclamación ni llegar a un acuerdo, sino simplemente venir y pedir en respuesta a tu invitación a mí. Quiero confiar, quiero creer en tu promesa cuando dices que, aunque mis pecados sean como la grana, serán hechos blancos como la nieve. Y si acudo a ti, nunca me rechazarás. Y si te pido, me recibirás. Señor Jesucristo, me vuelvo, te pido, confío y pongo esta vida en tus manos como mi Salvador, mi Rey, mi Maestro y mi Señor. Creyendo que tú, en tu misericordia y por la obra asombrosa que hiciste en la cruz, que tú serás quien me dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te bendecimos, Señor Jesús, por todo lo que eres y todo lo que has hecho, y elevamos nuestra oración en el nombre del Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos. Ahora te invitamos a ver El cielo, cómo llegué aquí, una película evangelística basada en la historia del ladrón en la cruz. La historia del ladrón en la cruz llega al corazón del evangelio. La salvación es un don gratuito de la gracia de Dios, disponible para todos los que creen. Me recuerda mucho a mí mismo y la forma en la que el Señor me rescató. Me recordó que el evangelio es necesario para cada día de nuestra vida. Me recordó cuando el Señor me salvó. Estaba yo llorando, quebrantada nuevamente. Para ver El cielo, cómo llegué aquí, visita abrelabiblia.org/cielo o búscalo en el canal de YouTube de Abre la Biblia.